Hola, bienvenido a la sesión virtual de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios AFTR. Hoy hablaremos del EPOC desde la perspectiva del primer nivel de atención. La sesión será impartida por la doctora Mónica Martínez. Ella es médico con especialidad en medicina familiar. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio. Ya les había mencionado entonces que vamos a ver enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero quiero dar esta charla en relación a la perspectiva que como médico familiar en el primer nivel de atención nos encontramos. Ya hizo mención Víctor Manuel Enríquez de presentarme. Soy médico familiar adscrita al HGR número 1 de Cuernavaca, Morelos, y también soy coordinadora regional de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Soy miembro fundador del Colegio de Médicos Familiares del Estado de Morelos y bueno, pues tengo el gusto ahorita de hacerles esta pequeña presentación. Bueno, vamos a comenzar con los objetivos, haciéndoles mención que como cualquier otro tema de medicina, bueno, siempre es importante señalar cuáles son los puntos a revisar, qué es la definición, cuál es la importancia para estudiar esta enfermedad, su epidemiología, las causas que condicionan esta enfermedad, cuáles son los síntomas que puedan estarse presentando en este padecimiento, cómo hacer el diagnóstico y cómo sospechar el diagnóstico y qué estudios de laboratorio y gabinete deben de llevarse a cabo y finalmente el tratamiento que es médico y no médico. Bueno, para empezar, vamos a definir qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad es muy común, ya aquí que tenemos el mayor número de nuestra audiencia, se forma parte de los técnicos en inhaloterapia y todo esto, pues sabrá que esta enfermedad es muy común y también nosotros como médicos en la consulta de medicina familiar la vemos muy frecuentemente. Es prevenible, con lo cual esto es importante que lo hagamos el señalamiento, dado que podemos hacer acciones para que el paciente evite llegar precisamente a una enfermedad crónica como es esta. Y además es tratable. Afortunadamente ya contamos con muchos medicamentos que pueden ser de gran utilidad para nuestros pacientes. Además se caracteriza por síntomas respiratorios que son muy persistentes, con lo cual hace este padecimiento crónico, ya que limita el flujo aéreo y genera anormalidades en la vía aérea y alveolar. En relación a por qué es importante estudiar a la EPOC, es precisamente por el gran impacto que tiene en cuestiones de mortalidad. Las publicaciones y las estadísticas hablan de que en la actualidad forma parte de como la tercera causa de muerte a nivel mundial. Entonces esto impacta, por supuesto, en la sociedad y además los pacientes que permanecen con esta enfermedad van a generarle una gran discapacidad y una calidad de vida muy pobre. Lamentablemente, este tipo de enfermedades cada vez va con una incidencia mayor y la incidencia está en razón de la principal causa o etiología que desencadena esta enfermedad, como es el tabaquismo. Entonces, es importante que consideremos todos estos factores como algo que tenemos que estar muy pendientes de indagar en nuestros pacientes cada vez que tengamos a la oportunidad de la atención médica en cada uno de los pacientes que vemos. Ahora bien, el diagnóstico no siempre es muy fácil llevarlo a cabo y esto se da precisamente porque se presentan muchos síntomas de manera insidiosa. Tenemos errores en el diagnóstico y cada vez es más desafiante en los médicos de México y del mundo establecer el diagnóstico. La dificultad en el cálculo de la incidencia está en razón de que no todos establecemos en el CIE-10, que es precisamente el catálogo para establecer diagnósticos, nos orientan a que todos lleguemos a esa conclusión de que se trata de un EPOC. Entonces, lo que hacemos es estar generando una cantidad diversa de diagnósticos, como podría ser el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica, el asma,
entre otros padecimientos que van diluyendo poco a poco lo que es la incidencia de esta enfermedad. Entonces, hay un estudio que se llama Estudio Platino, en donde se evidenció que el 86% de las personas con EPOC no habían sido diagnosticadas. Entonces, esto se darán cuenta pues que es un problema grave, de lo cual si no están diagnosticadas, pues difícilmente vamos a poderles dar un tratamiento oportuno y así evitar pues una calidad de vida mala. Entonces estos pacientes poco a poco se van generando mayor daño y bueno, llegan a estadios muy avanzados en donde lo vamos a ir revisando más adelante. Además se encontró que aproximadamente la mitad de los individuos que ya tienen el diagnóstico previo de EPOC, o bien de bronquitis crónica o enfisema, estos pacientes no se han realizado una espirometría. Entonces, como también lo vamos a ver más adelante, aquellos pacientes que no se han hecho este estudio, pues entonces quedan en el limbo con respecto al diagnóstico. Entonces, los pacientes subdiagnosticados oscilan más o menos entre el 85% de los casos, que estos los clasifican en aquellos pacientes que tienen un estadio de grado leve o moderado, que es el GOLD 1 y 2, y 60% de los casos presentan un GOLD 3. Solo el 25% de los casos presentaron GOLD 4. Entonces, como se darán cuenta, pues necesitamos forzosamente llevar a cabo la aplicación o la realización de una espirometría para poder establecer el diagnóstico, cosa que no se hace en la gran mayoría de las ocasiones. Bueno, en cuanto a epidemiología, podemos establecer que las estimaciones mundiales de la OMS establecen que en el 2019 3.23 millones de defunciones correspondieron a esta entidad nosológica y más del 80% de las defunciones van a ocurrir en países de tercer mundo, lo cual pues estamos dentro de esas estadísticas y esto es importante que lo señalemos porque ahí es donde nos daremos cuenta la cantidad de pacientes que seguramente están circulando alrededor de nosotros sin que se pueda establecer el diagnóstico. Entonces, nuevamente indico que el diagnóstico y el tratamiento oportuno van a ofrecerle siempre al paciente una mejor calidad de vida porque de esa manera vamos a incidir sobre los factores de riesgo y hacer modificaciones en ellos. El 90% de las muertes se da en personas menores de 70 años. Esto también es un impacto importante de la enfermedad en el sentido mismo de que si ya logramos que el promedio de vida del mexicano oscile ya cerca de los 80 años, pues esto que en algún momento dado pudiera afectar a la población, pues estamos viendo que ya no estamos ganando años de vida, sino al contrario, estamos haciendo que la gente fallezca mucho antes del tiempo programado como la edad promedio de la vida. Bueno, en cuanto a las cuestiones de los costos, ha sido un padecimiento que sí se genera una gran carga de gasto público porque se habla de que los costos hospitalarios son altos porque más o menos en promedio un paciente requiere de 9 días de hospitalización, una media de 6 días cada vez que tiene una exacerbación del EPOC. Y el 13% de todas las admisiones hospitalarias va a corresponder a esta entidad nosológica. La enfermedad como tal, ya les había mencionado, que genera por sí misma una gran discapacidad porque, bueno, finalmente el paciente va a terminar, muchos de ellos con oxígeno suplementario y pegados a un tanque de oxígeno que, bueno, pues esto les va limitando mucho sus actividades día a día. Otra de las situaciones también que debemos considerar es que dependiendo de las publicaciones que ustedes vean en relación a la prevalencia del EPOC, va a variar mucho esta. Yo encontré prevalencias desde el 11 hasta el 60%. Pero bueno, les hago saber que el estudio Platino que se llevó a cabo en población mexicana en la Ciudad de México, hace más o menos 20 años, en el 2002, se llevó a cabo este estudio y se incluyó a sujetos mayores de 40 años. Ahí se mostró que la prevalencia del EPOC en esta ciudad fue de 7.8.
Sin embargo, como la situación de esa época y esos consensos definían de manera diferente a lo que actualmente estamos llevando a cabo como definición de la época, pues entonces tuvieron en los resultados de las espirometrías falsos positivos. Esto particularmente en personas mayores de 60 años. Así que la clasificación de la enfermedad debe de estar muy enfocada a que unifiquemos criterios. De ahí la importancia de conocer todas las guías que hay publicadas, que en su mayoría, pues, si ustedes las revisan, afortunadamente son muy similares unas de otras. Pero bueno, cuando nosotros establecemos los diagnósticos en la consulta y ponemos en el catálogo de CIA-10 datos como de bronquitis crónica o enfisema o asma u otras enfermedades pulmonares, pues entonces estamos diluyendo la incidencia o la prevalencia de esta enfermedad en nuestras estadísticas mexicanas. Los objetivos de los consensos, pues ya han de saber ustedes que es precisamente que unifiquemos criterios, que no estemos divagando con respecto al diagnóstico, porque de esa forma, pues entonces no daremos el manejo adecuado a los pacientes que tienen ya el EPOC. Y además de tipificar correctamente a la población que ya tiene este padecimiento con la idea precisamente de evitar complicaciones y de generar que estos pacientes tengan una calidad de vida óptima. Hay esta estadística, esta gráfica nos muestra la presencia de muertes o de casos de muertes por estado a nivel nacional, y esta se llevó a cabo durante el 2019. Ustedes se darán cuenta que Aguascalientes tiene la mayor tasa de mortalidad con 6.48 y Baja California la menor con 2.89. Al final, en las columnas rojas, tenemos la tasa de mortalidad global, que es de 5.72, y la nacional es de 4.07. Entonces, como se darán cuenta, pues no hay en realidad un estándar o una forma de identificar que exista alguna situación particular por estado que pudiera ser la causa de que incrementen el número de pacientes que mueren por EPOC. Ahora bien, yéndonos a la etiología, el estudio GBD del 2017 habla sobre la carga mundial de las enfermedades y estipuló que el 67% corresponden a causas nocivas en el aire, y entre ellas la separó con el 37% correspondió al tabaquismo, el 14% a exposición a humo de biomasa, el 16% era la contaminación atmosférica, 6% partículas, el 5% ozono y 5% contaminantes del ambiente ocupacional. Entonces es importante que cuando tengamos a un paciente frente a nosotros, hagamos todo este interrogatorio. No está de más investigar cuál es su oficio, su profesión, qué es lo que habitualmente hace, con qué está en contacto ese paciente, si tiene o no el antecedente del tabaquismo, si tuvo o no exposición a humos de biomasa. Entonces, todos estos datos son importantes que los indaguemos para empezar a sospechar sobre el diagnóstico. Hay otros factores individuales. Las alteraciones genéticas también pueden presentarse en nuestros pacientes y pueden ser causas del EPOC. La deficiencia de la enzima alfa-5 antitripsina puede ser una de las causas genéticas, y esto ya es una situación familiar que hay que indagar, aunque México no es un lugar donde se presente con mucha frecuencia este padecimiento. Sin embargo, tenemos que mantenerlos en mente. El desarrollo pulmonar normal también es otra causa individual, y el envejecimiento acelerado pueden ser motivos de la presencia de EPOC. Otras causas que también son muy comunes es el tabaquismo pasivo. Muchos pacientes nos preguntan, ¿no?, que en casa a lo mejor tienen familiares que están constantemente fumando y ellos no fuman, pero finalmente se vuelven fumadores pasivos, y esto puede condicionar la presencia del EPOC. Por otro lado, cada vez hemos visto más lugares donde se
ofrecen las pipas de agua y los dispositivos para inhalar humos, y entonces estos dispositivos también forman parte como causa de la presencia del EPOC. Entonces no son tan inocuos y habrá que hacer hincapié sobre todo en los jóvenes para evitar el uso de estas pipas. Y bueno, pues los pacientes con EPOC pueden estar marcados por un periodo de empeoramiento agudo que le llamamos agudizaciones o exacerbaciones. Y en la mayoría de los casos, pues están asociadas a procesos infecciosos, a condiciones de comorbilidades que no están exentos los pacientes con EPOC de poder tener algunas otras como diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera. Y por consiguiente, van a incrementar la mortalidad y la morbilidad de nuestros pacientes. Entonces, habrá que estar pendientes de todo ello. La Secretaría de Salud nos establece ciertas recomendaciones y yo creo que esta recomendación debe ser la base fundamental de nuestra charla para que podamos sospechar. Dicen que si uno no tiene en mente el conocimiento para identificar los padecimientos, pues entonces nunca uno va a pensar en ellos. Entonces, debemos sospechar la presencia de EPOC en pacientes de 40 años o más que tengan el antecedente del tabaquismo u otros factores de riesgo y síntomas o la tríada que conocemos como disnea, tos y expectoración. Ahora, ¿hay muchos padecimientos que pueden tener estos síntomas? Sí, pero habrá que indagar y hacer un acúmulo de investigaciones sobre nuestro paciente para llevar o que nos conduzca al diagnóstico. Entonces, enfocándonos a los síntomas, estos son los principales síntomas que la guía GOLD establece como la tríada que habrá que estar vigilando. Ahora, tiene sus peculiaridades la disnea. La disnea va a ser un síntoma cardinal de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y va a constituir una causa principal de discapacidad. Esto es importante señalarlo. También va asociada con ansiedad. El paciente típico de EPOC va a describir una disnea que es como un mayor esfuerzo para respirar. También va a tener presencia de agitación, pesadez en el pecho o el pecho apretado, falta de aire, agotamiento. Entonces tenemos que indagar en nuestro paciente cómo son esos síntomas relacionados a la disnea. Entonces, que no se nos pase el investigar, porque bueno, cada paciente tendrá su forma de describirnos esta falta de aire. Otro de los síntomas es la tos. Es a menudo el primer síntoma que se presenta en los pacientes epocosos y esta puede ser, pues muchas de las ocasiones, desentendida por el paciente, porque pues consideran que, bueno, pues así como que pues, yo sé que fumo y pues sé que como consecuencia me va a dar tos y entonces pues no le hago caso. Sin embargo, al inicio puede ser una tos que es intermitente, pero poco a poco se va haciendo más frecuente de tal manera que ya después es todos los días y a lo largo de cierto periodo de tiempo, pues entonces ya comienza a ser molesta para el paciente. La tos puede tener características de ser productiva o no productiva y los pacientes con EPOC pueden producir cantidades pequeñas también de expectoración, entonces también habrá que indagar sobre las características o semiología de esa tos. Y el tercer síntoma, que es la expectoración, pues puede haber una producción regular de esputo. Esto habla de tres o más meses, al menos durante 2 años consecutivos, en ausencia de una causa aparente. Esto es importante que consideremos que, así como lo menciono, es la definición de la bronquitis crónica. Por eso es que también tenemos nosotros disparidades a la hora de establecer un diagnóstico y podemos poner en el CIE bronquitis crónica y está bien, pero la presencia de esputo purulento puede reflejar en un incremento de mediadores inflamatorios y que esto pues a su vez puede ser el inicio de una agregación de un cuadro bacteriano que tenga una necesidad de un manejo diferente al EPOC habitual, ¿no?
Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que van a llevar al desarrollo del EPOC? Pueden alterar el desarrollo pulmonar a lo largo de la vida y de acuerdo con los siguientes patrones. Vamos a observar que van a impedir que el individuo alcance la función pulmonar máxima de acuerdo con su edad y van a favorecer dos cosas. Una, el declinar prematuro de la función pulmonar y dos, el declinar acelerado de la función pulmonar. Entonces, son estos los datos que debemos estar presentes, tener presentes para dar un manejo oportuno a estos pacientes y evitar que lleguen a este grado de discapacidad. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico siempre se va a recomendar el uso de la espirometría porque con broncodilatador esta es imprescindible para que establezcamos el diagnóstico. Todo paciente en donde ustedes sospechen de la presencia de EPOC, se tendrá que hacer la prueba de espirometría con broncodilatador. Se habla que los pacientes que tienen mayor posibilidad a la presencia de EPOC son aquellos que tienen, ya lo habíamos mencionado, 40 años o más y que además tengan factores de riesgo como un tabaquismo. ¿Qué tanto? O sea, si yo fumo un cigarrillo al día, ¿puede ser eso causa o motivo de la realización de la espirometría? Bueno, aquí hablan de que debe de tener una exposición al tabaco de más de 10 paquetes al año. Haciendo un cálculo así grueso, estamos hablando de 7 cigarrillos diarios o para el consumo de humo de leña y hablan de más de 200 horas al año, esto es ese tiempo o bien traducido a 10 años también con la presencia de esas 200 horas al año más 10 años de exposición al humo. Entonces, si tiene el paciente ese tipo o esa cantidad de inhalación de humos y vapores en X tiempo, es importante que se considere un paciente que se le debe de realizar aun cuando no tenga síntomas, porque precisamente esto es el tamizaje al cual tenemos que exponer a nuestro paciente. Ahora bien, me gusta este algoritmo para que lo podamos tener visible en la consulta. Esto con la finalidad de que una vez que tengamos los síntomas que ya acabamos de revisar, más los factores de riesgo, uno de los factores o varios de los factores de riesgo también que ya acabamos de platicar, entonces tenemos que llevar a nuestro paciente a confirmar el diagnóstico o nuestra sospecha diagnóstica a través de una espirometría. La espirometría va a valorarnos el volumen expiratorio forzado sobre lo que es la capacidad vital forzada y un resultado menor a 0.70 en pacientes menores de 60 años nos va a etiquetar o a tipificar a nuestros pacientes en la clasificación GOLD en 1 a 4, que el 1 nos es leve, es mayor de 80, moderado de 50 a 79, que es el grado 2, grave, el grado 3 que va de 30 a 49, y el muy grave es la etapa 4, o es menor de 30. Entonces, estos algoritmos nos van a ayudar a establecer tipificación de nuestros pacientes de tal forma que podamos nosotros saber ante qué situación se encuentra nuestro paciente y cuáles son las medidas terapéuticas adecuadas a él. Ahora, hay condiciones en personas mayores de 60 años que debemos de tratar de conocer la siguiente tabla para tratar de evitar falsos positivos. Esto se hizo con la finalidad de que nuestra población mexicana, a partir de los 40 años en adelante, tenemos unos límites un poquito más laxos con respecto al diagnóstico de la espirometría. Es decir, un paciente de 80 años, una mujer de 80 años, que tenga un resultado de una espirometría de 0.63, todavía está dentro del límite inferior normal. Y esto lo hicieron precisamente para evitar estar diagnosticando falsos positivos y evitar estos errores. Entonces,
Esta tableta es muy importante también que la consideremos porque dependiendo de la edad de nuestro paciente y el sexo que tiene el paciente es como podemos tener esta laxitud con respecto a los límites inferiores normales para las espirometrías. Ahora bien, la guía de bolsillo para el diagnóstico y manejo de la y prevención de la EPOC publica esta tabla que también para mí pues fue así como muy resumida de todo lo que ahorita hemos señalado, y pues también a mí se me hizo muy práctica tenerla en la consulta porque primero nos habla de cuáles son los síntomas, cómo es la disnea, cómo es la tos y la presencia del esputo, y además si el paciente tiene infecciones recurrentes de las vías respiratorias bajas o tiene los factores de riesgo que ya señalamos, o bien antecedentes familiares de EPOC o factores de riesgo en la infancia, pues entonces aquí justamente estamos viendo que son indicadores claves para considerar el diagnóstico fuertemente para hacer el diagnóstico de EPOC. Entonces son tablas que ya vienen muy resumidas y que no está de más tenerlas a la vista para que podamos siempre estar sospechando esta patología con los pacientes que nos visitan. Bueno, la Guía Mexicana de EPOC del 2020 nos hace la siguiente recomendación con respecto ya a la evaluación de nuestro paciente, y es precisamente que los estudios de laboratorio no son así como útiles en el sentido para confirmar el diagnóstico, pero sí nos van a ayudar para identificar algunas otras comorbilidades y cómo va la respuesta al tratamiento que hayamos iniciado. Entonces, la biometría hemática completa debe de ser un estudio que debemos de utilizarlo al inicio del manejo de nuestro paciente, porque vamos a identificar si el paciente tiene anemia o tiene policitemia o tiene elevaciones de los eosinófilos que permitan de algún modo establecer manejos específicos, por ejemplo, con los esteroides o corticosteroides inhalados que pueden ser de mayor utilidad en los pacientes con elevaciones de la eosinofilia. Entonces, hay que considerarlo. Por otro lado, las radiografías también son herramientas o son estudios que nos ayudan a complementar, pero no son útiles para confirmar, porque bueno, existen otras enfermedades que pueden tener estos cambios sin que necesariamente sea un EPOC. Ya sabemos pues que esta placa, por ejemplo, nos da los cambios radiográficos asociados con el EPOC, que puede ser lo del aplanamiento diafragmático, la horizontalización de los espacios intercostales, la reducción rápida de las marcas vasculares. También podemos encontrar una hiperclaridad pulmonar, pero bueno, tenemos que estar pendientes de que estos datos radiológicos no son exclusivos de la EPOC, así que habrá que siempre estar pendientes de que la radiografía nos ayude también a identificar comorbilidades respiratorias y que podamos a lo mejor encontrar una fibrosis pulmonar o bronquiectasias o patología pleural o incluso una neumonía o tumoraciones. Entonces, todas estas situaciones hay que utilizarlas no solamente en busca de los síntomas de los datos radiológicos para EPOC, sino también para descartar la presencia de otras comorbilidades en nuestros pacientes. ¿Qué otros estudios podemos llevar a cabo para el estudio del paciente? Bueno, pues se habla de la oximetría de pulso. Con la situación que hemos vivido de la pandemia, casi todas las familias ya tenemos un oxímetro en casa. Entonces, estos oxímetros para nosotros van a ser de utilidad porque podemos hacer un registro y una bitácora de la oximetría del paciente con la finalidad de ver si se presentan episodios de hipoxia. Pero bueno, también sabemos que no precisamente todo el paciente que tenga EPOC forzosamente va a tener muy bajos los niveles de oximetría. Probablemente a lo mejor los mantenga por arriba de 90, pero no lo excluye de tener el EPOC. Las gasometrías arteriales también son un estudio útil para nosotros porque podemos valorar ahí la saturación
arterial de oxígeno, y bueno, hacer cálculos para saber si el paciente necesita o no el apoyo de oxígeno suplementario en su domicilio. Hay otras pruebas como es la caminata de 6 minutos que nos ayuda a evaluar la tolerancia al ejercicio, y aquí pues es importante llevarla a cabo para saber si tenemos que llevar a cabo ciertas intervenciones con el paciente. Y finalmente hay otro estudio que se llama plethysmografía corporal, que es este aparato que está aquí, que bueno, lamentablemente, si bien es un estudio que nos ayuda a saber la función pulmonar, no todas las instituciones de salud tienen estos aparatos que nos puedan ayudar a considerar o a complementar nuestro diagnóstico, de tal manera que, bueno, pues en nuestro medio no es tan fácil solicitar este tipo de estudios. Vamos a entrar ahora al tratamiento no médico. Creo que esta parte del tratamiento no médico va a ser fundamental. Si nosotros no hacemos ese cambio o no logramos hacer ese cambio en nuestro paciente para dejar de fumar, dado que, como ya vimos, es la principal causa de la presencia del EPOC, pues entonces difícilmente vamos a poder llevar a nuestro paciente a evitar la progresión de la enfermedad, y de tal manera lo va a conllevar a una calidad de vida muy mala. Entonces tenemos que estimular a nuestro paciente a que deje de fumar. Esta es una intervención que es prioritaria, es simple, además de hacerle saber que es el mejor costo efectivo para que nuestro paciente también vea que el gasto que está llevando a cabo con la compra de los cigarrillos y lo que va a representar como complicaciones del uso continuo del tabaco, bueno, pues hacerle saber que es importante que comience la supresión del mismo, ¿no? Los programas de prevención para dejar de fumar deben de dirigirse pues a todas las edades de las poblaciones que estamos manejando mediante pues campañas comunitarias. Hay que hacerlo en las escuelas, en la radio, en la televisión, todos estos niveles, para que a nivel nacional y mundial pues ayudemos a que la gente no esté fumando, sobre todo a tempranas edades, ¿no? Que es lo que hemos observado cada vez más. Y bueno, los programas de apoyo para dejar de fumar, estos tenemos que hacer hincapié en cada consulta. Se debe siempre ofrecer el consejo breve y oportuno, ya sea impartido por nosotros los médicos o bien por el personal de salud, que incluye a las enfermeras, a los profesionales de la salud. Y se debe de apoyar siempre con materiales de autoayuda. Hay también técnicas conductuales, hay programas, incentivos, y también referir a los programas que podamos tener dentro de nuestras unidades o fuera de ellas para la cesación del tabaco, y también apoyarnos con trabajo social. Ya saben ustedes pues que nosotros como médicos debemos de siempre estar trabajando de manera multidisciplinaria. Justo en este momento, para este padecimiento, vamos a hablar específicamente de lo que es la terapia pulmonar. Y bueno, otras situaciones que tenemos que considerar es que los pacientes con EPOC, que son obviamente fumadores, muchos de ellos, y si tienen baja motivación para dejar de fumar, tenemos que sugerirles siempre no solo el consejo médico o dárselo, sino también llevar una terapia psicológica que le permita al paciente ir dejando el hábito tabáquico. Entonces tenemos que hacer uso de todas las herramientas disponibles para poder ayudar al paciente a dejar de fumar. También existe la terapia farmacológica para dejar de fumar. Y bueno, estos medicamentos pueden ser efectivos, tienen un perfil de seguridad adecuado en los pacientes que tienen dependencia a la nicotina. Pero es importante que consideremos que dentro de los productos o de las sustancias que existen para el manejo de esto, los más indicados, como digamos de primera línea, es el bupropión y la vareniclina.
Estas dos sustancias son, digamos, que las que tenemos que considerar dentro del manejo farmacológico para dejar la adicción a la nicotina, y viene en presentación en parches y chicles. Y bueno, sí se ha observado dentro de la literatura que el hacer uso combinado de estos dos, parches y chicle, puede tener mayor beneficio que utilizarlo como monoterapia. Lo que sí no se ha observado tanto en eficacia como en seguridad es el uso del cigarrillo electrónico. Entonces, eso sí, no se lo recomiendo porque no es incierto su eficacia, y no se recomienda el que nosotros como médicos lo podamos indicar. Bueno, existen también el consejo breve. Este consejo breve es una actividad que dura de 3 a 5 minutos, es muy rápida y consiste en 5 pasos. Le llaman las 5A, y consiste en averiguar. Primero tenemos que saber si el paciente tiene el hábito tabáquico. El 2 es el aconsejar, es apoyarse de folletos, de información sobre los daños que va a condicionarle el tabaco y comunicárselos al paciente para que deje de fumar. Apreciar es considerar el grado de adicción y la motivación, si es el que la tiene el paciente para dejar de fumar. La ayuda es de diseñar un plan de manejo para que deje de fumar. Y finalmente la última A, que es acompañar, es dar un seguimiento para reforzar y prevenir las recaídas. Entonces, les aconsejo utilizar este espacio de tiempo en la consulta para que rápidamente podamos establecer si el paciente tiene posibilidades de que se le apoye en ese sentido. Ahora bien, hay recomendaciones que nos hacen los consensos, y dado que la EPOC es una enfermedad del aparato pulmonar, de las vías respiratorias, bueno, pues es muy importante que hagamos conciencia con esto de las campañas que se han estado llevando precisamente por la pandemia. Se han hecho muchas recomendaciones para la aplicación de las vacunas. Y bueno, pues siempre existe el temor y existen tabús y existen muchas condiciones que los pacientes hacen que no se vacunen por múltiples razones. Entonces, cuando vayan con el personal de salud, yo sí les recomiendo que indiquen ustedes la vacunación, porque la vacunación va a hacer que disminuya el riesgo de una exacerbación. También va a disminuirles las posibilidades de hospitalización y por supuesto que tengan un deceso por una enfermedad grave. Entonces hay que recomendar las vacunas de la influenza, del neumococo y por supuesto la vacuna del COVID en nuestros pacientes con EPOC. Por supuesto que tenemos pacientes o casos especiales en donde tenemos que considerarlo, pero en la gran mayoría de nuestros pacientes tenemos que hacerles la recomendación de que sean vacunados. Esta otra tabla nos ayuda a tipificar a nuestro paciente, pero no solamente en la clasificación de GOLD, sino que también ya se mezclan las situaciones clínicas del paciente. Es decir, que aquí más adelante nos habla sobre los antecedentes de exacerbaciones del cuadro, es decir, si el paciente ha tenido o no hospitalizaciones, y además incluye la encuesta o el cuestionario de CAT, que nos habla de si tiene un CAT menor de 10 o un CAT mayor de 10. Entonces nos tipifica el paciente tanto en la capacidad de el volumen expiratorio forzado como la sintomatología, y de esa manera podemos establecer una clasificación mucho mejor para saber las limitantes del flujo de aire que pueda tener nuestro paciente. Aquí en esta otra tabla les muestro cuál es la evaluación del CAT. Es una encuesta muy sencillita de aplicar a nuestros pacientes y como ven ustedes aquí nos hace mención de calificación de 0 a 5, en donde 0 es nada y 5 es mucho, es decir que por ejemplo
si tose o no tose, si no tose es 0, si siempre está tosiendo es un 5, y entonces calificaciones que van de menos de 10 establece al paciente en una clasificación A o C, y más de 10 nos califica al paciente en B o D. Y obviamente aunado a los números de hospitalizaciones y al resultado de la espirometría. Bueno, ¿cómo debemos hacer o ante quién debemos hacer el diagnóstico diferencial? Uno de los padecimientos que con mayor frecuencia podemos confundirnos es con el asma. Sin embargo, bueno, pues hay ciertas condiciones, sobre todo los antecedentes de la infancia, que el asma, pues ustedes saben que comienza en muchos de los pacientes a temprana edad, y bueno, no es la condición que se presenta en la EPOC. Entonces, bueno, hay que considerar el asma, las bronquiectasias, la cardíaca congestiva, que también es importante considerarla. Hay carcinomas bronquiales, neumopatías intersticiales, tuberculosis, la bronquiolitis obliterante. También hay problemas como fibrosis quística o displasia broncopulmonar, que pudieran ser motivo de hacer un diagnóstico diferencial. Ahora vamos a entrar al terreno del tratamiento médico. Aquí en el tratamiento médico, ustedes se darán cuenta que los dispositivos para inhalación cada vez se han hecho mucho más amplios, mucho más hay en el mercado, que nos ayudan de alguna forma a tratar a nuestros pacientes con EPOC, y los clasifican de la siguiente manera. Tenemos a los anticolinérgicos de acción prolongada, que les llaman LAMA, a los broncodilatadores beta 2 agonistas de acción prolongada, que les llaman LABA, a los corticosteroides inhalados, que les llaman SEI, y a los agonistas beta 2 adrenérgicos de acción corta, como son los SABA. También tenemos a los anticolinérgicos de acción corta, que son los SAMA. Y bueno, los broncodilatadores inhalados de acción prolongada son de primera elección, así que aquí se los pongo en amarillo, porque estos son los que tenemos que considerar para los pacientes que tienen EPOC sintomático. Pero además, tenemos que hacer mención de que la terapia inhalatoria, pues siempre va a ser un tratamiento de elección, porque, bueno, tiene un efecto mucho más rápido, se necesita una menor cantidad de dosis y, por supuesto, que hay menos efectos colaterales. Entonces, definitivamente los inhaladores son en este momento los medicamentos de elección en comparación con los sistémicos. Aquí en esta tabla les estoy poniendo ya las sales que corresponden a cada uno de los grupos. Por ejemplo, el SABA pues corresponde a lo que es el salbutamol, el SAMA, que es el bromo de hipertropio. Entonces, muchos de ellos los tenemos afortunadamente en nuestro cuadro básico de medicamentos para los que trabajan en la institución pública. Y bueno, pues tenemos la posibilidad de hacer uso de este tipo de medicamentos. Los LAMA, que son estos, por ejemplo, el tiotropio, que es el que tenemos a nivel institucional, van a mejorar significativamente la función pulmonar. Esto hace que disminuya la disnea y obviamente que mejoran la calidad de vida de nuestros pacientes, porque van a disminuir la tasa de exacerbaciones. Además, este tipo de medicamentos tiene un mayor efecto para que se reduzca la presencia de estas exacerbaciones y que el paciente caiga a hospital, ¿no? Entonces, se sugiere siempre que el tiotropio sea un medicamento que lo usemos de primera línea, y además va a ayudarnos a la rehabilitación pulmonar, porque va a incrementar la tolerancia al ejercicio. Entonces, si nosotros estamos sospechando que el paciente tiene mucho tiempo de inactividad y está cada vez más postrado, ya sea en cama o en silla, pero que no hace nada de ejercicio, aplicándole este tipo de medicamentos, podemos adicionarle la terapia pulmonar y que le va a ir mucho mejor.
Entonces, es importante que los consideremos esto por el margen de seguridad que tienen estos medicamentos. Ahora, la siguiente tabla nos habla de todo lo que son los corticosteroides inhalados, aquí están, y afortunadamente ya tenemos combinaciones tanto de un corticosteroide inhalado junto con los LABA o bien LABA y LAMA con el corticosteroide inhalado. Entonces, el uso de terapias dobles, como es un broncodilatador, y comparado con la monoterapia, siempre va a estar recomendada en los pacientes que persisten con síntomas y que su calidad de vida está afectada. Entonces, hay que considerar la terapia doble. Y la terapia triple se va a recomendar en aquellos pacientes que tengan exacerbaciones del EPOC, o bien que tengamos un conteo de eosinófilos en sangre periférica mayor de 300 células y que además persisten con síntomas como es la disnea o la tos o la expectoración. Entonces tenemos también que hacer consideraciones en el manejo triple en ese tipo de pacientes para tratar de evitar que el paciente caiga a una hospitalización. Bueno, a continuación les marco aquí este esquema que nos ayuda mucho a realizar el ajuste del tratamiento. Entonces, una vez que ya comenzamos con la medicación, que ya sea monoterapia o terapia dual o triple, tenemos que revisar a nuestro paciente. Si el paciente persiste con síntomas o presenta disnea o hay exacerbaciones de los mismos, entonces tenemos que evaluar lo siguiente. La técnica del uso de los inhaladores es algo que nos debemos tomar el tiempo. A veces solamente damos una receta y no le explicamos al paciente cómo se debe utilizar el inhalador. Y eso es muy importante porque a lo mejor cuando regresa el paciente sigue igual o peor y nos preguntamos por qué nos sirvió el inhalador. Entonces, el simple hecho de corroborar que el paciente haya entendido y que nos muestre cómo utiliza el inhalador será algo muy importante para evaluar el resultado de la medicación. La otra es la adherencia terapéutica. Muchos pacientes, a lo mejor porque no les gusta o porque sabe feo o porque les da más tos, entonces evitan el uso del inhalador y entonces esto, por supuesto que va a tener un efecto desfavorable para la mejora de su entidad nosológica. Y obviamente, pues si el paciente tiene comorbilidades asociadas, pues no los podemos dejar de lado, no vamos a atender solo el EPOC y vamos a dejar de lado la diabetes o vamos a dejar de lado una insuficiencia cardíaca para solamente atender una cosa. Tenemos que darle atención a esas comorbilidades para estabilizar a nuestro paciente y de tal manera que veamos una mejora. El manejo no farmacológico también será muy importante evaluarlo, es decir, que si ya se le indicó que tiene que tener rehabilitación pulmonar, que la esté haciendo y que tenga pues el empoderamiento necesario en información para poder tomar acciones o decisiones en el manejo. Ahora bien, si ya evaluamos todo esto, tenemos entonces que ajustar, ya sea que escalemos a la terapia dual o si estamos en la dual a la triple, o bien desescalar, es decir, que si ya estamos viendo que el paciente está mejor y ya no necesita tanto medicamento, bueno, podemos irnos desescalando. También habrá que hacer cambios en los dispositivos de los inhaladores o de las moléculas, dependiendo obviamente de la respuesta del paciente. A continuación está esta otra tabla que también nos sirve visualmente para saber cómo debemos iniciar nuestro esquema terapéutico. Y se darán cuenta que tenemos hasta abajo en la base una línea continua en color azul, porque el implementar, dejar el tabaco en todas las etapas, tanto en el esquema inicial como en el ajuste terapéutico, siempre será una prioridad. Entonces tenemos que enfocarnos mucho, no solamente a entregar una receta o a decirle al paciente que nos vemos el próximo mes, sino que tenemos que informar y además saber si el paciente ya dejó de fumar o está dejándolo poco a poco, pero el chiste es que tengamos nosotros la necesidad de interrogar sobre esta situación de dejar de fumar.
Entonces, como paso número 1, nos recomienda que si nuestro paciente llega sin disnea o con una disnea de moderada a leve, utilicemos alguno de los broncodilatadores LAMA o LAVA. Ya será aquí o ahora sí que a veces lo que haya en nuestra institución. Y bueno, pues podríamos utilizar alguno de cualquiera de esos dos. Además, si ya tenemos un paciente que nos llega con una disnea moderada a grave o bien una exacerbación, tenemos ya que hacer una combinación entre un LAVA o LAMA o bien un LAVA con un corticosteroide inhalado. Y bueno, los casos graves tendrán que hacerse ya una esquema triple, sobre todo si también ya tenemos algunos otros datos clínicos de laboratorio, como es la eosinofilia o bien la historia también de asma. Aunque obviamente aquí pues ya tenemos que condicionar a la situación de nuestro paciente para darle tal vez el manejo hospitalario. Un paso número 4 será condición para aquellos pacientes que presenten además datos como son datos que se hayan sobreagregado un proceso infeccioso donde ya tenemos que agregar un antibiótico o bien datos de un proceso inflamatorio como sería el uso de los antiinflamatorios en el caso de las bronquitis crónicas. Entonces, este esquema en general nos ayuda a poder tomar decisiones en cuanto al manejo médico. Ahora bien, otro dato importante que tenemos que considerar en el paciente con EPOC es el uso del oxígeno suplementario. Para ello, pues necesitamos hacer algunas pruebas como es la gasometría arterial, donde nos establece que una hipoxemia definida por una presión parcial de oxígeno de menor de 55 o bien una saturación de oxígeno menor de 88, pues tenemos que prescribir el oxígeno suplementario a este tipo de pacientes y además hacer una revaloración entre 2 a 3 meses para saber si el oxígeno que indicamos está siendo benéfico para el paciente y de esta manera saber si debemos continuarlo o no. Este apartado, pues para todos nuestros oyentes, pues será un tema muy importante para ellos en el sentido pues de los conocimientos que ustedes tienen como técnicos en rehabilitación pulmonar o técnicos terapéuticos en rehabilitación, en fisioterapeuta. Entonces, este tipo de rehabilitación pulmonar no lo debemos olvidar. Este tipo de pacientes que sobre todo tienen una inactividad física muy importante, cada vez va a ser un predictor más fuerte para que el paciente tenga una alta mortalidad. Entonces, tenemos que generar el tener una rehabilitación pulmonar en conjunto, porque de esta manera vamos a reducir la presencia de la disnea, vamos a mejorar la fatiga que los pacientes presentan. También se va a considerar una disminución en la ansiedad o la depresión que va muy acompañada de estos padecimientos y por supuesto va a generar un aumento en la calidad de vida. Van a tener mayor tolerancia al ejercicio, se va a reducir el número de hospitalizaciones en los pacientes que tienen este padecimiento y sobre todo el costo-beneficio que va a tener sobre cada una de las familias con un paciente con esta enfermedad, pues también va a ser algo importante que tenemos que considerar. ¿Cuál va a ser el manejo del paciente ambulatorio para las exacerbaciones de la EPOC? Bueno, en este sentido tenemos que considerar el uso ya del corticosteroide sistémico, ya no inhalado. Estos corticosteroides sistémicos van a reducir la gravedad o la exacerbación del padecimiento. Entonces van a poder mejorar la función pulmonar, la oxigenación y el tiempo de recuperación. Lo que sí es importante es que este tipo de corticosteroides se recomienda su uso entre 5 a 7 días y no más allá de 14 días, porque después de 14 días ya no se ha observado un beneficio mayor. Así que hay que considerar este tiempo por un tiempo establecido para evitar que se nos vaya a complicar nuestro paciente.
Por otro lado, existen la presencia también del uso del antibiótico, y este debe de usarse cuando observemos un incremento de la disnea o bien que haya la presencia de un esputo purulento. Si ya tenemos por estudios radiológicos la presencia de una complicación como es la neumonía, bueno, pues no hay vuelta atrás y tenemos que hacer uso de antibióticos. Y en este caso, dentro de los antibióticos que fuertemente nos recomiendan son los macrólidos. Entonces, hay que hacer uso de este tipo de medicamentos y la duración va entre mínimo 5 días, máximo de 7 hasta 14 días. Recordar que esto es para manejo de paciente ambulatorio. Y también saber que la eficacia del uso de los mucolíticos para los pacientes con EPOC, pues nos hacen recomendación para el uso de la carbocisteína, que este puede ser un medicamento que nos va a ayudar en aquellos pacientes que presentan una tos crónica que es muy productiva y viscosa y que es de difícil expectoración. Entonces, se ha observado que esta sustancia tiene una mejoría en el empleo de estos tipos de pacientes. Entonces, utilizarlos en ciertos casos donde observemos que va a serle benéfico. No debemos utilizar los mucolíticos de forma rutinaria para prevenir exacerbaciones. Ahí sí no es recomendable el uso de los mucolíticos o de esa manera. Por otro lado, también nos hacen recomendaciones de no utilizar las metilxantinas o metilxantinas. Esta principalmente es la teofilina, porque son medicamentos que tienen muchos efectos adversos. Entonces, este solamente se debería de utilizar cuando, bueno, por alguna situación, por una cuestión de ausencia de medicamentos inhalados o de broncodilatadores de acción prolongada no existan en la unidad. Y si es lo único que existe, bueno, pues si es un cuadro de exacerbación, pues se tendrá que utilizar, pero no es un manejo, no es un medicamento de primera elección. En cuanto al manejo de los broncodilatadores de acción corta, como son los SABA y los LAMA, estos medicamentos son fuertemente utilizados en estos cuadros de exacerbación. Entonces, el manejo en el domicilio podemos utilizarlos, ya sea de manera nebulizándolos o inhalándolos. Dependerá mucho de las condiciones de nuestro paciente para poder dar una u otra indicación. Y bueno, en el caso de que la respuesta clínica fuera insuficiente, pues se pueden combinar tanto los SABA como los SAMA para rescatar a nuestro paciente y evitar que llegue a la hospitalización. Una de las cosas importantes que debemos considerar en estos tipos de pacientes es la presencia de ansiedad y de depresión, y sobre todo lo vamos a observar más en los pacientes que presentan hipoxia, la disnea grave y sobre todo hospitalizaciones con frecuencia. Entonces, si hay estas tres características en nuestros pacientes, no debemos omitir la presencia de ansiedad y tenemos que tratarlos de manera habitual. Si bien algunos de los fármacos pueden tener efectos adversos o interacciones farmacológicas con lo que se está tomando, porque además muchos de ellos son pacientes polimedicados, pues tenemos que siempre estar atentos a la atención de estas dos entidades nosológicas que puedan generarnos una mayor progresión a complicaciones y de esta manera evitar que el paciente caiga al hospital. Entonces hay que ofrecerle al paciente tratamiento psicológico, hay terapia cognitivo-conductual, hay grupos de atención para este tipo de problemas y por supuesto la medicación, no dejarla de lado. Por último, mencionarles que dado que la causa principal del EPOC es el tabaquismo, bueno, pues muchos sabemos que la presencia de esta situación de que son fumadores crónicos, pues les quita el apetito y son pacientes que muchas de las veces tienen una mala nutrición. Entonces, la suplementación nutricional va a ayudar mucho a mejorar la fuerza de los músculos respiratorios y de esa manera va a mejorar la salud en general de nuestro paciente. Entonces, también hay que considerar el estado nutricional
para darle un manejo integral a los pacientes con EPOC. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi presentación.